Te doy gracias por la vida de nuestro pastor que nos va a traer la palabra el día de hoy. Te pido que bendigas su palabra, que bendigas su boca, que todo lo que salga de allí, Señor, sea de ti, Padre, y que toque las vidas de muchas personas. Te doy gracias por nuestra iglesia. Bendigo el centro de adoración en tu nombre y cada persona que está viendo en este momento, cada persona que se congrega, y yo declaro un movimiento de bendición entre todos nosotros, Señor. Declaro bendición en este servicio y en la palabra, Señor, y creemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Glorificado sea tu nombre, Padre, y todo esto te doy gracias y te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios dice, hago el infierno para el diablo. Pero, porque Cristo venció a Satanás, murió y resucitó. Aquel que nunca ha perdido y nunca va a perder. Su nombre, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes, aquel que vive y reina para siempre. Vamos a entrar a la meditación de la palabra de Dios. Y para ello le voy a invitar que abra su Biblia allí en Proverbios 26:1. Dice la palabra de Dios: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, escuche, así la maldición nunca vendrá sin causa. Vemos aquí entonces que la maldición no viene sin causa. Si hay maldición en la vida de una persona, es por algo, ¿ok? Y en esta tarde vamos a ver algunos ejemplos de personas que fueron maldecidas, que recibieron maldición, pero vamos a ver por qué causa es que ellos recibieron maldición y así nosotros nos podemos identificar o podemos aprender algo. El primer ejemplo que le quiero dar está ahí en Génesis capítulo 9 del versículo 18 en adelante. Ahí vemos cómo uno de los hijos de Noé recibe maldición. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron 3: Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Si alguna vez usted se ha preguntado, ¿y de dónde vinieron todas las razas, los colores, las personas? De estos 3 dice la Biblia, de los hijos de Noé. Versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Versículo 21. Fíjese el error que cometió o el pecado que cometió un hombre de Dios. Porque muchos usan como excusa a Noé. Porque Noé se emborrachó, yo también me puedo emborrachar. Sí, tú y tu nieve, ¿de qué sabor la quieres? Si hay algo que me encanta de la Biblia es que la Biblia no anda con cosas, no le anda escondiendo así se dice, no anda escondiendo los pecados de las personas, hay transparencia total. Y aquí se nos habla de un hombre de Dios, un hombre justo que cayó en este error, pero por eso, miren lo que vino a su familia. Dice, entonces no es ninguna excusa que él se emborrachó para que alguno de aquí diga, Noé se emborrachó, yo también me voy a emborrachar.
Ah, pero es que no has leído las consecuencias de lo que le pasó a este hombre por haberse emborrachado. Versículo 21, y bebió del vino y se embriagó. Un hombre de Dios se emborrachó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Eso es lo que nos hace el licor, el efecto del vino, de la borrachera. Nos hace hacer cosas que normalmente tú y yo no haríamos, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí han tenido experiencia con personas ya bien tomadas, bien happy, bien borrachas? Quizás algunos de ustedes han tenido la experiencia también por ustedes mismos, pero uno hace cosas que normalmente uno no haría, ¿verdad? Hay algunos que son bien serios sin el vino y nomás toman y empiezan a hablar. Por eso muchas mujeres cristianas desearían que sus esposos siguieran tomando, porque a mí me han dicho muchas mujeres cristianas que es que cuando mi esposo se emborrachaba era bien cariñoso. Pero desde que se convirtió en cristiano y no toma, es bien seco. Y si alguno de los varones aquí me está escuchando y esta palabra le está hablando, usted no debe de ser así. Usted no necesita ni vino, ni licor, ni cerveza para ser cariñoso. Usted todo lo que necesita es la palabra de Dios, un corazón dispuesto para obedecerla y la llenura del Espíritu Santo. Es todo lo que necesitamos. Pero bueno, entonces, en el caso de Noé, le dio como un borrachito que allí en mi casa, allá en Guadalajara, donde yo crecí, Sonia casi cada 8 días se emborrachaba y andaba caminando por las calles bichi, encuerado. Dios mío, a eso le pasó a Noé. Dice que cuando tomó y se emborrachó, se quitó toda la ropa, se desnudó. Pero este no se fue a la calle a caminar, él en su casa y en la tienda. ¿Qué harías tú si tu papá se emborrachara y lo hubieras encuerado ahí? Fíjese lo que hizo uno de los hijos aquí, dice versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet, en lugar de ver a su papá, porque la Biblia dice que no mirarás la desnudez de tu papá ni de tu mamá. Por eso yo les aconsejo a los padres que cuando tengan hijos, cuando tengan sus hijos, no se anden desnudando enfrente de ellos. No se anden encuerando, decimos, o bañándose juntos con los hijos. No, Señor. Eso es contra, pues, naturaleza y contra lo que la Biblia enseña. Pero aquí nos dice que estos muchachos sí sabían que eso estaba mal, por eso dice que no vieron la desnudez de su papá. Pero el pecado de este otro fue que sí se atrevió a mirar a su papá encuerado o desnudo. Y aparte se burló de él. En el versículo 23 otra vez dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. O sea, lo cuidaron, ¿ok? Y despertó Noé, versículo 24, de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo, el más joven. Y dijo, versículo 25, maldito sea Canaán. ¿Cómo le vino maldición a este muchacho? Maldito sea Canaán. Siervo de siervos será, o sea, lo maldijo con esclavitud, que él y su descendencia iban a ser esclavos. Siervo de siervos será a sus hermanos.
Y en el versículo 26 dijo, mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Bueno, el punto aquí que aquí estamos viendo la causa de la maldición de este hombre, el hijo, el más joven. ¿Y cuál fue la causa de la maldición de Cam? Que miró a su papá desnudo. Pero podemos ir un poquito más profundo que eso. La primera causa de la maldición de este muchacho, de esta persona, de Cam, fue en primer lugar el pecado de su papá. Mire lo que una borrachera hizo. Un pecadito que tú pienses que es insignificante, llámese borrachera, llámese placer sexual, llámese pornografía, llámese lo que se llame, va a traer consecuencias a la vida, no solamente a tu propia vida, sino de los que más quieres también. Por eso es bien importante que nosotros nos cuidemos en santidad. Yo les decía en la mañana que la maldición entra por la cabeza del hogar. Entonces, allí vemos primeramente que la maldición entra por un pecado del papá, ¿sí? Y aunque Noé fue perdonado, pero las consecuencias le siguieron a su descendencia. La segunda razón de la maldición de Cam fue su propio pecado de él. Porque aunque el padre se hubiera emborrachado y hubiera hecho lo que hubiera hecho, pero si el hijo no le hubiese seguido los pasos, aquí el problema fue que este muchacho recibió maldición por parte del pecado de su papá, porque él mismo también se abrió y vio la desnudez de su papá. Y me gusta eso, porque yo sé que muchos muchachos estarían pensando ahorita, no, pues entonces ¿de qué me sirve? Si mi papá peca, pues me va a caer la maldición a mí. No, si tú caminas en santidad, si tú caminas en rectitud, aunque tus papás anden mal, aunque tus papás anden lejanos de las cosas de Dios, Dios va a guardar tu vida, Dios va a preservarte y te va a mantener en bendición todos los días de tu vida aquí en la tierra. Pero este muchacho pecó, entonces por ese pecado le entró. Y la tercera razón por qué vino la maldición es porque el padre pronunció palabras de maldición sobre este muchacho. La Biblia dice, yo sé que esto está en la Biblia y está en el Antiguo Testamento, pero el hecho de que sucedió no quiere decir que es correcto. Hay muchas cosas que en la Biblia se nos relatan no porque son correctas y porque así debería de haber sido. Yo les decía que si aprecio yo algo de la Biblia, es que la Biblia es transparente y nos dice lo blanco y lo negro, los errores y las perfecciones de todos los personajes de la Biblia. Y aquí nos habla de este hombre y nos dice que él pronunció una palabra de maldición sobre su hijo. ¿Qué no, acaso Jesucristo no nos dice la Biblia que nosotros debemos de usar nuestra boca, nuestras palabras, no para maldecir, sino para bendecir? ¿Sí o no? Yo creo firmemente que este padre hubiese podido pronunciar palabras de bendición sobre su hijo. Y aquí podemos ver el poder que Dios nos ha dado a nosotros los papás sobre nuestros hijos a través de nuestras palabras. Porque la maldición que Noé pronunció sobre su hijo se cumplió al pie de la letra. ¿Sabe quién es este Cam? Este Cam se fue hacia el lado de África y él es el padre de todos los morenitos, de todos los negritos. ¿Y se fija cómo se cumplió esa maldición al pie de la letra?
Porque ¿cuál fue la maldición? Que iban a ser esclavos. Y dígame si no han sufrido de eso nuestros hermanos los morenitos. Así se les dice, ¿no? De cariño, ¿no? No me vayan a demandar por ahí porque les estoy diciendo morenitos. De allí podemos aprender la importancia, papás, de escoger cuidadosamente las palabras que usamos para con nuestros hijos. Porque se cumplen las palabras que hablamos. Hay papás que yo he escuchado que maldigo la hora en que naciste, le dicen a sus hijos. Qué terrible, ¿no? Un padre le dijo una vez a su hijo, ojalá y te murieras. Como a los 5 años llegó la policía y se lo mató. Porque se cumple, no. Nosotros los papás deberíamos todos los días, cuando nos arrodillamos, pronunciar bendiciones sobre nuestros hijos e imitar la vida de los judíos. Aunque los judíos han sido odiados en este mundo, pero tienen principios extraídos de la palabra de Dios que les funcionan. Y yo les decía, no me recuerdo de tantas veces que he predicado, ya no sé, los jueves, los domingos, no, ya ni sé ni cuándo lo dije, pero usted sabía que los judíos cuando presentan a sus hijos no los presentan por nombre. No dicen, te presento a Juan, o te presento a Pedro, o te presento a Andrés o a María. No, ellos dicen, en lugar de decir te presento a Andrés a secas, dicen, te presento a Andrés el pastor de multitudes. Te presento a María la licenciada. Y así todos los días los bendicen. Nosotros los padres deberíamos de bendecir también todos los días a nuestros hijos. Hijo mío, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo, con muchos días largos en esta tierra, llenos de bendición, de mosto, del rocío de los cielos sobre tu vida. Que tú seas bendito, tú y los hijos de tus hijos llenen la tierra y sean siervos y siervas de Dios. Imagínense pronunciar esas palabras sobre las vidas de nuestros hijos, se van a cumplir, porque aquí vemos cómo no solamente la maldición que fue pronunciada sobre Cam, sino si leemos la historia nos vamos a dar cuenta que la bendición que Noé pronunció sobre Sem y sobre Jafet se cumplieron también al pie de la letra. Lo que el Espíritu Santo me ha estado hablando a mí en estos últimos días es el poder de la bendición hablada de los padres hacia los hijos. Y esto lo vemos ilustrado aquí, cómo los padres de aquellos tiempos creían que lo que ellos hablaban sobre sus hijos se cumplía al pie de la letra. Y eso no fue algo del Antiguo Testamento, es algo que todavía está vigente. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras que hablamos sobre la vida de nuestros hijos. ¿Qué es eso de que eres un burro? Eres un cholo pelón y siempre vas a ser un cholo del welfare, no vas a salir. Y así como vas antes de los 20 vas a salir con la panzota embarazada y se cumplen esas palabras porque se las estamos hablando a nuestros hijos. A nuestros hijos hay que tratarlos con amor, con cariño y con respeto. Si hay una área en que los padres hemos fallado, y me incluyo a mí mismo también, es esa área donde en lugar de bendecir a nuestros hijos, en lugar de ver lo positivo de ellos, vemos lo negativo de ellos, ¿sí o no? Los estamos agrediendo, inclusive hasta insultando, en lugar de hablar palabras de bendición sobre nuestros hijos. Hay poder en esas palabras. Se cumplen esas palabras. Yo les decía hace 8 días, ¿no? Que una de las razones por qué yo estoy aquí detrás de este púlpito como ministro de la palabra de Dios fue porque desde que yo era pequeño, mi papá siempre
Y creo que fue dirigido por el Espíritu Santo, porque nunca le dijo a otro hermano mío que iba a ser pastor. A uno sí le dijo, fue al güero, mi hermano. Y fue pastor por corto tiempo, porque el Señor se lo llevó, pero llegó a ser pastor. Y a mí, tú vas a ser un pastor y Dios te va a usar poderosamente. Todavía estoy esperando esa parte, ¿verdad? De que me use poderosamente, pero se va a cumplir. Estoy jugando. Pero se cumplieron esas palabras. Cuando Esaú regresa con la casa ya para recibir la bendición y llega y le trae la comida al padre y le dice, papá, aquí está la comida, bendíceme. ¿Cómo si te acabo de bendecir? Nos engañaron, dijeron los dos. Y luego Esaú le dice, papá, pues vuélveme a bendecir a mí, que nomás tienes una bendición. Y hay unas palabras tremendas que Isaac pronuncia y dice, es que yo ya lo bendije. Y se me escapa, ¿cómo dicen en Guatemala? Y el patojo será bendecido. Porque ellos entendían el poder de la bendición hablada, no como nosotros que no lo hemos entendido. Y dice que Esaú lloró amargamente procurando la bendición, pero no la pudo conseguir ya. ¿Por qué? Porque Esaú su corazón no era sincero. Él no estaba detrás de la responsabilidad, porque la bendición en aquellos tiempos conllevaba responsabilidad. Al hijo mayor le pertenecía una doble porción, pero ¿para qué? Para mantener al resto de los hijos. O si una de sus hermanas se quedaba viuda o desprotegida o no se casaba, el hijo mayor, el que recibía la doble porción, tenía esas responsabilidades. Entonces cuando Esaú despreció la primogenitura, estaba despreciando la responsabilidad que conllevaba la bendición. Él solamente quería la bendición, pero no quería las responsabilidades. Y así hay muchas personas que quieren la bendición de Dios, pero no quieren la responsabilidad que conlleva la bendición del Señor. Malaquías 3:8. ¿Ya lo tienen todos? Aquí vamos a ver otra causa de maldición. Dice, ¿ya lo tienen todos? ¿Robará el hombre a Dios? Dígame usted, ¿le podrá el hombre robar a Dios? Sí. Y aquí lo va a explicar Dios. Sí, el Espíritu Santo dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, o sea, preguntaron, ¿en qué te hemos robado, Dios? Pues ¿cómo le podemos robar a Dios, verdad? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Alguien ha dicho por allí, los diezmos son de Dios y las ofrendas no, o qué? Dicen, las ofrendas son voluntarias y los diezmos son de Dios. Pero aquí dice, me habéis robado en dos cosas. ¿Sí o no? Dice, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Lo que significa que Dios no solamente espera diezmos de su pueblo, sino que ofrendas también. El diezmo es el 10% de tu salario, de lo que ganas. Y las ofrendas sí son ya voluntarias. Note que no dice, ¿cómo se dice cuando uno ayuda a una persona y le da un dólar así? ¿Cómo se dice? Limosna, no dice limosna. En el Nuevo Testamento Jesucristo sí dice, guárdense de cuando dan su limosna, que no anden tocando trompeta, que vean que diste limosna. Pero limosna, Dios no está pidiendo limosna. La limosna es para los necesitados allá afuera, los que están en la estación de gasolina y que te están pidiendo dinero, entonces tú le das limosna. Y Dios espera que demos limosna también. Sabiamente, porque hay algunos que se van a comprar licor o a comprar marihuana o no sé, entonces eso es limosna. Entonces dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí es donde viene la maldición. Fíjese el versículo 9, malditos sois. Un pastor diario que recogía las ofrendas leía este versículo y le hacía así, malditos sois
con maldición. Pero no, yo nomás lo leo con, está en la palabra, ¿qué más podemos decir, no? Pero así dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Y cómo podemos remediar este asunto? Versículo 10, tráigame todos los diezmos al alfolí. El alfolí era el lugar donde guardaban los diezmos de la iglesia, del templo. Y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová. Es la única parte donde Dios reta a sus hijos. Pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, los diezmos, hermanos, son un medio que Dios nos ha dejado para quitar la maldición que ya está en el dinero. O sea, no es que si tú no diezmas te va a caer maldición. No, eso no es lo que está diciendo este versículo. Lo que este versículo o esta porción, porque no hay que leer solamente ese versículo, hay que leer antes y hay que leer después. Hay que leer el contexto, ¿sí? Y sabemos nosotros que desde la caída de Adán y Eva, en el huerto, en el libro de Génesis, desde allí hasta ahorita, todo está manchado con maldición. La tierra fue maldecida. ¿Se recuerdan que ya lo leímos? Génesis capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que sale de la tierra, ¿de dónde sale el oro? ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde salen los billetes? ¿De dónde sale el dinero? De la tierra. Cuando tú vas a trabajar y trabaja y sudando, porque dice la Biblia que pues que iba uno a sudar, ¿verdad? Y te esfuerzas y te levantas en la mañana y el viernes, llega el viernes y te dan tu chequecito de $2,000. ¿Sabes qué? Ese chequecito que te acaban de dar, ¿sabías tú que viene manchado de maldición? Porque viene de la tierra. Entonces lo que estos versículos nos están diciendo es que de la manera que tú puedes cancelar la maldición que viene en tu chequecito, y porque todo lo de la tierra viene maldecido, es diezmando y ofrendando. Y este principio lo tenemos en Romanos 11:16. Mire, vamos a Romanos 11:16. Si las primicias son santas, o sea, lo primero en cuanto, también el resto de la masa será santo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, que tu cheque cuando lo agarras viene todo maldecido, pero cuando tú das tus primicias, lo primero que haces cuando agarras tu cheque, antes de írtelo a gastar al mall, make-up y un iPhone nuevo y esto y aquello, la renta, la camioneta, al restaurante, a lo que antes de gastar tu dinero en cualquier otra cosa, vas y le cumples a Dios con tus diezmos. A eso se le llama las primicias. Lo primero que sacas es para Dios. Cuando tú haces eso, estás bendiciendo el 90% del dinero que te queda en el bolsillo. Y yo he visto personas que ganan, les dije la otra semana, hermana Ruth, ganan pero bien, pero no les ajusta. Como dice Malaquías, que tienen hoyos en los bolsillos, se les cae. Pero he conocido personas que ganan menos del mínimo. Y yo no sé cómo, bueno, sí sé cómo le hacen, ¿no? Ganando el mínimo y tienen más abundancia que el que gana $50 la hora. Porque tu bendición no depende de cuánto ganas, si ganas poquito o si ganas mucho. Tu bendición depende de la bendición que Dios le da a tu dinero que estás recibiendo. Y una de las maneras que tú puedes cancelar, anular la maldición que ya viene en todo el dinero es dándole las primicias a Dios. Eso es lo que significa Malaquías capítulo 3.
versículo 8. No significa, como muchos te han enseñado, que si no diezmas vas a caer en maldición. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor. Le vas a estar batallando en las finanzas, porque el primer principio de administración económica es aprender a dar tu diezmo. Bueno, y ustedes, los que me han seguido ya por algún tiempo, saben que casi no hablo yo de finanzas, pero es bueno enseñarle a la gente. Si algunos de ustedes han estado fallando en sus diezmos, yo no les mando, sino que les aconsejo, como un padre haría con sus hijos. Hijo, hija, no se te olvide que cuando agarres tu chequecito, tu dinerito, sea poco, sea mucho, no se te olvide apartar el diezmo para Dios, porque es el medio que Dios ha escogido para cancelar la maldición económica en la vida de las personas. ¿Ok? No es para maldecir, es para cancelar la maldición. ¿Se fija la diferencia? Es al revés. Entonces, no nomás escuchen este consejo, pónganlo en práctica. Pónganlo en práctica y ustedes van a ver cómo Dios no falla, sino que Él cumple sus promesas. Qué tremendo, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, cierro mi Biblia para que me la crea y apago mi Biblia electrónica también. En esta tarde aprendimos que ninguna maldición viene sin causa. Siempre, siempre hay una causa. Y me viene a la mente en estos momentos, y si me viene a la mente para cerrar, es que es del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo iba a ser crucificado? ¿Cuántos se recuerdan? Y los judíos comenzaron a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Sí se recuerdan? ¿Y qué fue lo que respondieron los judíos? Que su sangre sea sobre nosotros y sea sobre nuestros hijos. Se estaban echando. Yo aquí siempre cuando leo esa porción de la Escritura, toca mi corazón, porque la sangre de Jesucristo no es para maldecir a las personas, es para bendecir a las personas. ¿Sí o no? Cuando nosotros decimos que la sangre de Cristo me cubra, estamos hablando de su protección, estamos hablando de su salvación, ¿verdad que sí? De perdón de pecados a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero en el caso de estos judíos, ellos no estaban diciendo que su sangre venga sobre nosotros porque amaban la vida de Cristo, no. Allí estaban hablando de maldición. Que la maldición de su sangre sea sobre nosotros. Y así fue. Porque hasta la fecha, las personas más odiadas en el planeta Tierra son los judíos. Yo no sé ni por qué cuando estaba chiquito, ahí en Guadalajara me enseñaban a odiar a los judíos. Y cuando uno escupía en el piso, decía, yo creo que tú has de ser judío porque escupiste. Qué terrible, ¿no? El masacre que experimentaron con Hitler en los 40 del siglo pasado. Todo eso fue a consecuencia de que ellos mismos se echaron esa maldición sobre de ellos y sobre sus hijos. En el caso de los judíos, han experimentado maldición porque ellos mismos la pronunciaron para ellos y para sus hijos. Pero nosotros en esta tarde, antes de irnos a casita, deberíamos de levantar nuestras manos y de levantar nuestras voces, no para invocar la sangre de Cristo, pero no para recibir maldición.
Decir como ellos, que su sangre sea sobre nosotros, pero ¿para qué? Para que quite, aniquile, cancele, borre toda clase de maldición que el diablo haya puesto sobre nosotros. Y el hecho de que tú seas cristiano y que seas un hijo de Dios, no quiere decir que el diablo y el espíritu de muerte no va a querer venir a atacar tu vida. Pero cuando eso suceda, levanta tus manos como una persona victoriosa, porque eres más que victorioso en Cristo Jesús. Y di como aquellos judíos: Señor Jesús, que tu sangre caiga sobre mi vida, pero no para maldición mía, ni de mis hijos, ni de mis finanzas, ni de mi salud, sino para bendición, para protección, para sanidad. Preciosa sangre de Jesús, que limpia todo pecado, que rompe toda cadena y cancela toda clase de maldición. Cuando el diablo quiera venir a atacarnos, a robar el gozo, a robar lo que Dios nos ha dado, no deberíamos nosotros pues ha de ser la voluntad de Dios que yo viva de esta manera. No es la voluntad de Dios que tú vivas así, bajo cadenas de maldición. La voluntad de Dios es que tú vivas una vida abundante y plena en esta tierra, llena de la gloria de Dios. Esa es su voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Face is all I see, and when your eyes are on this child, your grace abounds to me. I want to take your word and shine it all around, but first help me to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek a crown, for my reward is giving glory to you. I want to take